Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Quiénes sienten el calorcito? No se vale apagar los aires, los ventiladores. Sí. Vamos a hablar, hermanos, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la gente, muchas sectas dicen que sí es el Hijo de Dios, pero que no es 100% Dios. Hay varias teorías de eso, y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que, a la luz de la palabra, qué es lo que realmente está hablando el Señor en relación a Jesucristo? Vámonos a Hebreos 1. Me voy a guardar estos dulcitos que para la ansiedad los utilizo. 1.5, hermano. Y estas moneditas que funjo de Uber por ratos. Dice, Hebreos 1.5 dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque al cual de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré el Padre y él será mi hijo. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor bendito y santo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor, a no agregarle ni quitarle, a no hacer una mala interpretación, Señor. Danos sabiduría, Señor. Yo sé que necesitamos ser iluminados, querer pedirte revelación, Señor. Que sea el Dios Todopoderoso que nos ayude a dar sabiduría e inteligencia espiritual a nuestras vidas, Señor. Para que no andemos haciendo doctrinas, Señor, de cosas que Dios no quiere, Señor. O que le demos una mala interpretación a tu palabra, Señor. O que tengamos una mala imagen, un mal perfil, una mala referencia de qué es Jesús para nosotros, Señor bendito y santo. Ayúdanos a que pueda conectarme con los corazones de mis hermanos, con sus mentes, Señor, y de mi corazón al corazón de ellos podamos disfrutar de esta palabra. En el nombre de Jesús Santo, poderoso. Amén y amén. ¿Sabe que la palabra Jesús la sacaron de Yeshua? Y Yeshua significa salvación. Tanto los nombres de Dios como el nombre de Jesucristo son títulos, no es en sí el nombre hebreo. Entonces nosotros podemos ver que nadie conoce exactamente. Cuando nosotros le llamamos al Todopoderoso Yahweh, tiene que ver con, ya les expliqué que tiene que ver con el tetragramatrón, que significa Yon, Hei, Van, Hei, que también es un título, el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, no es un nombre como Raúl, como Carlos, no es un nombre, solo son títulos, dependiendo de los atributos de Dios. Así Jesucristo, que le llaman el ungido, que le llaman salvación, le llaman diferentes nombres, pero en esta parte de la Biblia vamos a ver que Dios le dice, el Hijo superior a los ángeles, le dije que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y si nosotros podemos ver, hermanos, la palabra de Dios nos proporciona muchas pruebas del nombre de Jesucristo que representa a Jesús, porque muchas veces nosotros podemos... ¿Sabe que muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ver cuál es la función de Dios, cuál es la función de Jesús y cuál es la función del Espíritu Santo? Porque muchas veces nosotros podemos, yo sé que son tres dioses, la gente dice que son tres dioses, pero es solo un solo Dios. Esas malas interpretaciones pueden llegar a hacer confusión en nuestra mente y es porque no escudriñamos la palabra y tampoco porque no le pedimos al Señor que el Señor nos muestre su palabra. Porque interpretarla la puede interpretar de diferentes formas, pero que la interpreta en la revelación del Espíritu Santo es diferente. Porque Él me va a dar la verdad. Él me va a decir lo que realmente significa, lo que Él me está tratando de dar a entender. Y cuando vemos nosotros a Jesucristo, hermano, hay pruebas de su deidad. Hay sectas que dicen que Él no es Dios, Él es un hombre, un sabio, un maestro, pero no tiene atributos divinos.
Entonces vamos a ir poco a poco viendo eso. Y para poder ver eso, vamos a ver los nombres a lo que se le atribuyen a Jesús. Vayámonos a Hechos 2. Hechos de los Apóstoles, vamos a hacer rapidito ahí porque después me quedo debiéndoles. Porque ustedes muchos se tardan en buscar los textos bíblicos, son bien lentos. No se puede en la Biblia, la andan buscando en Apocalipsis. Hoy vengo de payasito, dice mi esposa. Mire lo que dice, y leamos un poquito lo que dice Hechos 2, 34 al 36. 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues que ciertamente que toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios ha hecho a Jesucristo Señor y Cristo. Por eso nosotros como cristianos lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque es necesario, la Biblia dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces, ¿qué representa Jesucristo para usted y a mí, hermano? ¿Qué representa? Toda su muerte expiatoria. En el Antiguo Testamento Dios había instituido que tenía que haber sacrificio de animales, que tenía que haber ofrendas que no eran ofrendas que prácticamente no tenían, eran sin manchas y sin arrugas, no tenían que ver nada que ver. Era así como cuando ofrecían corderos, cuando ofrecían palominos, que tenían que ver los animales con el sacrificio que estaban haciendo, con prácticamente cubrían los pecados con esa sangre del pueblo, pero no los borraban, porque solo Jesucristo borra los pecados, solo Dios. Entonces, pero esa era una figura de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Él sí iba a venir a quitar los pecados del mundo, no los iba a venir a solo a cubrir por su sangre. Entonces veamos qué dice Romanos 10, 9. Porque vamos a ir viendo lo que dice Dios de él. ¿Qué han leído Romanos 10, 9? Va. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Esa vergüenza es el juicio. No crea que es otro tipo de vergüenza. No es una vergüenza como que yo no tuviera ropa, ¿va? No, se refiere al juicio, a esa vergüenza que va a pasar la gente. Pero la Biblia nos manda que nosotros debemos de confesarlo con nuestra boca. Ahora, yo le pregunto, hay personas que le dicen a uno, y una simple oración. Una simple oración vamos a... Solo esa oracióncita que hagan ahí, vamos a ser salvos. Porque como las personas desestiman las palabras. Ahora, nosotros decimos, los hombres le prometemos el cielo y la luna a las esposas, en las puras palabras. Cuando andamos de novio le decimos a la esposa, mira la luna, está prácticamente, esa luna está prácticamente triste. Ay, que se ha sonrojado con la belleza. Y ya cuando estamos de esposos, decimos, mira la luna, la esposa quiere volver a escuchar que está la luna. Mira la luna, esta otra vez está triste. No ves que va a llover, pamada. Entonces nosotros desestimamos las palabras. Y sabe que el Señor Jesucristo dice en su palabra, aquí mismo en la Biblia dice, cuando nosotros venimos y desestimamos las palabras, antes en el Antiguo Testamento o en Israel, la gente no tenían documentos legales para firmar, para hacer un traspaso de un vehículo o que me den una casa. No había un documento que a mí me garantizaba, sino que era un apretón de mano. Era la palabra de un hombre. Yo te prometo hacer esto y esto. Era a través de la palabra. Y acuérdense que esa palabra, hermano, que nosotros declaramos el Señor en este tiempo, cuando nosotros, como no hay un documento, el documento legal es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre.
Hay un acta de eso, un suceso que aconteció, un pacto. Y todos nosotros, cuando usted viene, ya les he explicado que nosotros tenemos que enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y los diferentes epístolas y libros de la Biblia, porque el Señor está hablando de lo mismo. Aquel profeta está hablando de Jesús, Pablo está hablando de Jesús, está hablando de lo mismo. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, hermano, Dios tiene peso las palabras. Jesús dijo, con lo que nosotros digamos, con tus palabras vas a ser justificado y con tus palabras vas a ser condenado. Que no tiene peso a las palabras que nosotros digamos. Y que lo que nosotros digamos se va a escribir en un libro de las memorias. Tiene que nuestras acciones, lo que nosotros digamos. O sea que para el Señor, hermano, ¿y sabe por qué tienen nuestra boca, las palabras tienen peso? Porque vienen del corazón. Si usted no es del corazón, porque la Biblia dice, si confesares con tu boca Jesús es Señor y creyeres en tu corazón, el que cree lo confiesa, el que no cree no lo confiesa, pues. Viene del corazón. Entonces esa afirmación del corazón es lo que Jesucristo espera, que lo reconozca como su Señor y su Salvador. Ese peso es el que tiene. Ahora, si nosotros vemos más adelantito, Romanos 14, 9. Mire la función de Jesucristo, o sea, vamos a ir viendo la deidad de Jesucristo y que ningún ser humano podía hacer lo que Él hizo, porque se necesitaba que Él fuera 100% hombre y fuera 100% Dios, ser semejante a los hombres para librarnos a nosotros de la muerte y del Hades, de lo que venía a destrucción para nosotros. Tenía que estar en la misma condición que nosotros. Dice 14:11, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mire, para eso murió Jesucristo y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como los que viven. Pero las personas no entienden, no quieren reconocer la soberanía del Señor. No quieren reconocer que no hay otro mediador entre los hombres, solo Jesucristo, hombre. No hay nadie. No hay ningún tipo de mediador. Nada. Solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Jesucristo se adjudica que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ¿yo por qué no puedo ir delante del Padre? Porque sin la justificación de Cristo, sin la justicia de Cristo, ningún hombre puede llegar delante del Padre. Necesitamos a Cristo. Él tiene que estar en medio entre el hermano Raúl, Cristo y Dios. El hermano Raúl no puede llegar delante de Dios directamente. Tiene que estar Cristo. El Señor nos ve a través de los ojos de Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo nos ha justificado delante del Padre y santificado delante del Padre. Por eso dice, santifíquense, porque Cristo ya nos santificó delante del Padre. Necesitamos a Cristo. Ahora, necesitamos que ese cordero fuera sin manchas y sin arrugas. Por eso intervino el Espíritu Santo. Por el pecado original de Adán. Por cuanto un hombre pecó, todos los hombres se constituyen pecadores. Pero cuando Cristo vino la redención de parte de Jesucristo. Entonces Jesús no podía ser concebido de un hombre. Tenía que intervenir el Espíritu Santo para hacer esa gran obra redentora. Y Jesucristo tenía que derramar la sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya había establecido el Señor eso. Entonces todo eso era necesario. El problema es que no vemos el contexto de por qué Dios ya había establecido. Dice la Biblia que Dios no se puede negar a sí mismo. Lo que Él establece lo va a hacer, sea su hijo, no sea su hijo. Mire, la justicia de Dios a usted y a mí nos va a alcanzar, hermano. Aunque llore, brame, relinche, Dios es justo y es bueno, pero su justicia
nos hace que a nosotros no nos deje sin disciplina, porque Dios el que ama lo disciplina. Por eso muchas veces nosotros decimos, Señor bendito, ¿y por qué? Pues Filipenses 2:11 dice lo que les dije hace ratito. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Esa confesión que nos hacemos nosotros, hermanos, es para gloria del Dios Padre. El nombre de Jesucristo, el llamarse Jesucristo, que es salvación, ese nombre implica soberanía. Él es soberano. ¿Sabe que la Biblia menciona? Nosotros vemos un paralelo entre Dios y Jesús. Un paralelo. Aunque Jesucristo siempre le oraba al Padre. Aunque Jesucristo, cuando le dijo al rico, Maestro bueno, porque me llama bueno, solo mi Padre es bueno. Él siempre reconocía al Padre. Pero nosotros también podemos ver que cuando Él vino y en diferentes ocasiones perdonó pecado, los judíos se querían arrancar la ropa en señal de dolor. ¿Cómo este hombre va a perdonar pecado? ¿Y qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Los ponía contra la pared, Señor. Porque no tenían ellos ni poder de perdonar pecados, ni mucho menos de hacer que un paralítico se levantara. Para que vean que el Hijo del Hombre se le ha atribuido perdonar pecados, tus pecados son perdonados, le dijo Allah. Levántate y anda. Entonces, porque los judíos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Nadie, hermano. Solo el Señor. Él es el único que puede perdonar pecados. Pero muchas veces está mal interpretada la palabra de Dios. Pero vamos a seguir leyendo eso. ¿Sabe que los judíos llegaron a conocer el nombre de Dios? Y ese nombre era tan sagrado porque el Señor decía que no iba a tomar, no se podía jurar en ese nombre. Jesucristo es equivalente al título de Adonai, Dios. ¿Y por qué podemos ver nosotros eso? Vayamos a San Juan 1, que la Biblia menciona que Jesucristo es el Verbo. Yo sé que ustedes lo han leído porque son bien estudiosos de la Biblia. No todos, pero gracias a Dios que algunos. Mire lo que dice el Verbo hecho carne. O sea, habla de Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, estaba en Él la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mire, está hablando de Jesús. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y dice, bueno, el Génesis dice que Dios. Y aquí dice que el Verbo, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre los seres humanos. Ese Verbo representa, hermano, la palabra de Dios. Los judíos dicen que es la palabra viva del Padre, Jesucristo. Palabra de sabiduría eterna. Si nosotros podemos ver aquí en San Juan está hablando Juan de eso, de que Jesucristo es el Verbo de Dios que se hizo carne. Pero veamos lo que Pablo dice en Colosenses.
Entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que les voy a explicar una cosa a raíz de esto. ¿Sabe que cuando el Señor, muchas veces nosotros cometemos errores doctrinales porque quizás no hemos estudiado muy bien la palabra de Dios? Pero ¿sabe que cuando nosotros levantamos una hora, el Padre tiene una función, Cristo tiene una función y el Espíritu Santo tiene otra función? Y no la podemos mezclar. Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en Él tengan toda la preeminencia. Por cuanto agradó a Dios al Padre por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconcilió todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire la dimensión de lo que es Jesucristo. Ese Jesucito que ustedes le dicen. Mire la dimensión de Jesús. ¿Sabe que la Biblia menciona, hermano, cuando Jesucristo dice que si nosotros le pedimos algo al Padre, yo lo voy a hacer, dice. Yo lo voy a dar. Y si me piden a mí, yo lo voy a dar. Pero jamás dice que le pidamos al Espíritu Santo. Nunca. Porque el Espíritu Santo tiene otra función. Jesús dice, nunca menciona ahí. Él dice, si le pidan a mi Padre en oración, yo lo voy a conceder. Y si me piden a mí en oración, yo lo voy a hacer. Pero nunca el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene otra función. El Espíritu Santo es un mediador. Como Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe que al Espíritu Santo también le llaman el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? Así se menciona. El Espíritu Santo en usted y en mí, hermano, lo que hace es un sello, una garantía. Él entra dentro de nosotros porque lo necesitamos. Necesitamos ese sello. Él es un mediador de cuando usted ora. Él agarra su oración y gime delante del Padre. Y aun cuando nosotros no sabemos pedir, Él nos ayuda a pedir. Él es un mediador como Jesucristo. El Espíritu Santo nos da amor, poder, dominio propio. Pero no le podemos pedir al Espíritu Santo. Eso solo a Dios y a Jesucristo. Porque yo algunas veces he escuchado que dicen, pidamos al Espíritu Santo. Es otra función la del Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos ver que Jesucristo, la deidad de Jesucristo, cuando la Biblia menciona que Él es el unigénito Hijo de Dios, hermano, yo he oído personas que dicen que es el único Hijo de Dios, y no es el único Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos también, la Biblia lo menciona. Y Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor habla de que Jesucristo es unigénito, es único en su género, significa. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Jesucristo está glorificado. Tiene un cuerpo glorificado y nos ofrece ese cuerpo. Pablo lo menciona, que nosotros vamos a ser transformados con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, cuando Dios nos ofrece la vida eterna, un cuerpo glorificado. Entonces nosotros vamos a llegar semejante a ser como Él, dice la palabra de Dios, como es Él. Entonces Él es el único ser glorificado, porque los ángeles allá son espíritus, como Dios. Y Jesucristo tiene Él es la preeminencia.
de los que van a ser glorificados. Pero eso quizás no me entiendan muy bien, pero por ahí vamos. Hechos 1, no, Hebreos. Entonces nosotros, hermanos, a Jesucristo, dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelentemente en nombre de ellos. La sustancia del Dios invisible. Como cuando usted dice, hazme sopa y solo dame la sustancia. Porque lo demás solo es el caparazón, la carne ahí insípida, pero la sustancia, la esencia, la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le dijo, Jesucristo, muéstranos al Padre y me basta. Felipe le dijo, ¿y qué tanto tiempo has andado conmigo y no conoces al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Jesucristo se adjudicaba a eso? ¿Por qué Jesucristo se adjudicaba de que lo viera Él, había visto al Padre? Porque nosotros tenemos el concepto humano que el Padre, yo soy padre de mi hija y así va la genealogía, y en el caso de Dios no es así, porque ya hemos dicho que Él es espíritu, no es un ser humano. La Biblia dice, Dios en Jesucristo reconciliando al mundo. Entonces Jesucristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Dios estaba en Jesucristo. La imagen exterior de Dios era el rostro de Jesucristo, pero su esencia es lo que estaba dentro de Jesucristo. Como el Espíritu Santo, usted dice, yo soy hijo de Dios, pero usted es hijo de Dios porque la naturaleza de Dios está en usted y esa naturaleza lo va a hacer cosas de Dios. Pero si su naturaleza es mala, perversa, sin vergüenza, esa naturaleza del diablo es lo que va a hacer cosas del diablo, no la naturaleza de Dios. Lo que tiene que ver, frutos del Espíritu, la naturaleza de Dios, obras de la carne, la naturaleza pecaminosa que está aquí en la carne. O sea, Jesús dijo, ¿cómo los espinos pueden dar higos? No se puede. O una fuente puede dar agua dulce y amarga, no se puede. Por los frutos nos van a conocer. No se siembran, no se salan higos, espinas de los higos. Entonces nosotros podemos ver qué frutos son y ustedes pueden conocer, y Dios dice, conoce los árboles por los frutos. Un árbol bueno no va a dar frutos malos y un árbol malo no va a dar frutos buenos. Entonces nosotros podemos ver que el Señor habla de eso, y Jesucristo, Él venía ejerciendo una función, Él era el mensajero de Dios. La palabra que yo traigo no es mía, sino de la que me envió. Esa palabra es la que traigo. Él fue un mensajero. Y sabe que los ángeles fungen de mensajeros. Esa es la función del ángel. De los malak, que significa ángel, mensajero de Dios. Los judíos cantan esa alabanza que dice, no es en hebreo, pero no me la van a entender, pero dice, Saromaleje malakean saromalaque. Entonces, la vez que puedo un poquito de hebreo. Solo mi esposa me voy a escuchar así, pero
él dice alabanza, mensajero de Dios, mensajero del Altísimo. O sea, ellos son mensajeros, y Jesucristo venía como un mensajero. Yo les he venido a hablar del reino de Dios. Y el reino de Dios ya está entre ustedes, dice. Y el Señor estableció principios del reino. Principios del reino que nosotros tenemos que caer sobre esos principios, porque el mensajero de Dios, Jesucristo, el unigénito de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el que vino a morir sin manchas y sin arruga, sin haber debido nada. Usted y yo debíamos la culpa, pero Él vino a morir por nosotros, porque no se podía hacer de otra forma. Nosotros nunca hubiéramos alcanzado redención si Jesucristo no vino a morir, a pagar un precio. Entonces, ¿sabe que muchas veces podría llamarse, dicen los judíos, que podría llamarse blasfemia al Espíritu Santo, no solo atribuir las obras del diablo, sino negar a Cristo? Porque Jesucristo pagó un alto precio, y cuando la gente no reconoce que Jesucristo es su Señor y su Salvador, la Biblia dice que el que no crea que Cristo es el Cristo, ya está condenado, o es un anticristo. Porque rechaza la gracia de Dios, rechaza la misericordia, rechaza el sacrificio del Señor. No me importa tu salvación. No, es una blasfemia delante del Señor. Y por eso van a ser condenados las personas. Miren, nosotros podemos ver a Jesucristo junto al Padre, el Creador. Si nosotros podemos ver Génesis, no está aquí, pero me acuerdo de él, Génesis. Mire Génesis 1:26, que usted lo ha leído muchas veces. Y si no lo ha leído, que Dios tenga misericordia. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Que no tendría que haber dicho, hago. ¿A quién le está diciendo que hagamos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y que el Señor de los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. No dijo hago, sino hagamos. Si nosotros podemos ver, la Biblia menciona que Jesucristo no solo es el resplandor de la gloria de Dios, hermano, sino que comparte también la misma esencia, la sustancia, la misma naturaleza que el mismo Dios. Ese es nuestro Jesucristo. Dios sana, Jesús sana. Dios perdona, Jesús perdona. Dios tiene el poder para poder hacer cualquier milagro, cualquier obra, Jesucristo también. Y sabe, una de las cosas que nosotros podemos ver, hermano, que las cosas hasta el día de ahora están sujetas a ellos, a un Dios grande, poderoso, a un Cristo, al Espíritu Santo. La naturaleza, los cielos, la tierra, el mar, se sujetan al Todopoderoso, a Cristo. Pero muchas veces los seres humanos no se sujetan. Si ustedes pueden ver en los acontecimientos, cuando el Señor abría el mar rojo, tocaba con la vara Moisés y el mar se abría. No era Moisés el que lo abría, era Dios. Los profetas hacían milagros y tenían que ver con el agua, con el mar, que lloviera. No era Elías el que hacía llover, era Dios. Que cayera fuego del cielo, no era Elías tampoco, era Dios. Son los elementos, son los seres vivientes, porque son seres vivientes. Fuego, agua, tierra. Y ellos se sujetan al Señor. Se sujetan porque usted puede ver que en la tempestad con los discípulos le dijo al viento, cállate, y al mar, haz bonanza, y lo hicieron. Se sujetan porque Jesucristo caminó en el mar, en el agua como que fuera tierra. El mar se endureció a sus pies para caminar. Pedrito quería hacerse también caminar ahí. Entonces la naturaleza sí se sujeta a su creador, pero los seres humanos son los que no se sujetan a su creador. Son rebeldes. Los pajaritos todos los días le cantan al Señor.
Y nosotros muchas veces nos levantamos así, como nos acostamos. Vayamos a Mateo 3:17. Mira, rapidito, yo viendo siempre el volado aquí, esta llave. Entonces, hermano, me engañan. Entonces, con todo lo que le estoy diciendo, hermano, es que Jesucristo, nosotros tenemos que tener firmeza, convicción de que Jesucristo, hermano, representa algo bien fuerte, algo glorioso, hermoso para su vida y para mi vida. Mire, cuando Jesucristo fue bautizado, mire, cuando usted diga, mire, ¿y por qué ustedes creen en la Trinidad? ¿Por qué creen en la Trinidad? Ya les he explicado por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús y Jesús mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque también de eso hacen doctrina. Ya les he explicado que no es así como ellos hay un porqué. Ahora, si nosotros vemos en esta parte puede ser referencia para que ustedes se establezcan la Trinidad. Miren lo que dice en el bautismo de Jesús, 3:13, para que veamos la referencia. Entonces vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas cuando Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú me vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, mire, descendía como paloma, no es que es una paloma, sino es como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran, mire, ahí está la Trinidad, mire, el Espíritu Santo como paloma, Jesucristo siendo bautizado, y dice que arriba venía una gran voz, venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma, Jesucristo siendo bautizado, y una voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mire la separación. Todo esto nos tiene que servir a nosotros cuando nos cuestionen y nos digan en la Biblia, porque la gente no se congrega, pero sí cuestionan a las personas cuando andan bautizando a las hermanas y de repente dicen, no hombre, si usted no se sabe nada de la Biblia, un ciego guiando a otro ciego. Subrayen, que para eso son estos estudios, para que nosotros aprendamos doctrina. Porque mira, dan lástima cuando andan evangelizando a los hermanos. Sí. Dan lástima 1, 2 y 3. Sí. Porque la gente allá es fiera. No le importa avergonzarlo. Es duro la gente de allá afuera. Usada por el diablo. Y leen la Biblia. Si nosotros vemos San Marcos 1:11, también dijo el Señor, habla de lo mismo, ¿va? Pero y vino uno de ambos del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mire, qué bonito es que Dios le dijo a Jesucristo, tú eres mi Hijo amado en el cual me complazco en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer. Qué bonito es que el Señor a usted y a mí nos diga eso, en el momento del bautismo. Pero también veamos Mateo 17, en el momento de la transfiguración de Jesucristo. Yo le voy a hacer una pregunta, a ver si quién me la contesta. Se van a esconder debajo de la silla las hermanas. Mateo 17:5. Mientras, ya lo tienen hermano, o hacemos competencia bíblica. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y sabe que en este momento de la transfiguración, nosotros podemos ver que, dice el 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y otra vez la voz, este es mi Hijo amado, a él oigan. ¿Y quién estaban ahí? ¿Quién estaba en ese momentito con Jesucristo? ¿Aló? Ah, no, ese no es el teléfono.
Pedro, Jacobo y Juan. Los allegados de Jesús. No estaban todos los 12 discípulos. No estaba Judas ahí. Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo supieron ellos que era Moisés y Elías y habían muerto hace un montón de años? ¿Cómo lo reconocían? Habían fotos, WhatsApp, Facebook, Instagram, como ustedes. ¿Cómo reconocieron que eran Moisés y Elías? Esa es la pregunta. Si habían muerto ya hace un montón de años Moisés y Elías, no había una foto, no había que lo identificara. ¿Cómo podían ellos separar si eran ángeles con Jesús, como aquel ángel que lo reconfortó, aquel que le llegó a dar de comer cuando estaba en el desierto? ¿Cómo ellos supieron y querían hacer una ramadita para que ellos estuvieran ahí? Les hacemos una ramadita, para que estén ahí los tres. ¿Cómo supieron ellos que era Moisés y Elías, que hablaba con él? Descendieron a hablar con Jesucristo cuando se transfiguró. ¿Cómo supieron, hermanos? Que alguien me explique. ¿Sabes que nos hace falta más estudiar la palabra de Dios? Porque hay muchas preguntas sin respuestas. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo somos cristianos? ¿Qué nos han enseñado en las otras iglesias? A caer mal. A ser legalistas. ¿Qué nos han enseñado? ¿O nunca tocaron este tema los hermanos, solo de los diezmos y las ofrendas? Véngase, gracias Señor. Nunca tocaron problemas doctrinales. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué? Cosas que a usted y a mí nos tiene que hacer clic y decir, Señor, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está? Ya saben que yo no les hago caso a los hermanos cuando están metiéndose ahí. Moisés y Elías. ¿Cómo supieron ellos que Moisés y Elías estaban parados con Jesucristo? ¿Que acaso no podían ser otro tipo de ángeles, arcángeles? ¿Cómo los identificaron? Queda en continuación. Ahí está. Vamos a orar porque ya se me fue el tiempo, hermano. Solo medio les explico, mire. Pero ustedes les pueden explicar todo eso a los hermanos cuando en las células. Levantémonos y digamos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor bendito, a entender, Señor Jesús. Así como esa palabra, cómo ellos identificaron, porque ellos no estaban revestidos del poder de lo alto, no tenían el Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia. Pedro, Santiago y Juan lo recibieron en el Pentecostés, cuando vino las lenguas como de fuego, recibieron el poder de lo alto. En ese momentito no tenían eso, Señor bendito y santo. Entonces, ¿por qué, Señor bendito y santo, ellos identificaron a Elías, identificaron a Moisés? Porque ellos lo vieron familiar. La Biblia habla enfáticamente que ellos identificaron a Moisés y a Elías, Señor bendito y santo. Los dos olivos, Señor bendito y santo. Los dos testigos, Señor, que la Biblia menciona que posiblemente ellos dos puedan ser los testigos, o Enoc también, que pueda ser un testigo, Señor. Pero nosotros, Señor bendito y santo, le pedimos al Señor que nos ayude, Señor bendito, a escudriñar más tu palabra, a meternos más, Señor, a ser verdaderamente heraldos de la palabra, a ser Biblias ambulantes, Señor, a sabernos, Señor, todo el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia que Dios quiere que tengamos en su palabra, Señor, a que la podamos aplicar, porque su palabra nos va a ayudar. Si la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, la Biblia lo menciona. Esa palabra tiene que ser, nosotros tenemos que pelear contra el enemigo con la palabra. Tenemos que tener, Señor bendito y santo, una convicción, una firmeza, una fuerza a través de la palabra. Tenemos que nosotros saber, bendito y santo, todo lo que la Biblia menciona, el verbo de Dios, Señor Jesucristo, Señor, hecho semejanza a los hombres, Señor.
pero en la parte exterior, Señor, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad, Señor, hablaba, porque la Biblia en Jeremías dice que el mismo Dios vendrá y los salvará, y se refiere a los judíos, Señor. Por eso Jesucristo dice, yo he venido a la casa perdida de Israel. Es el mismo Dios que venía a reconciliar a los judíos, y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo era su pueblo, el pueblo escogido, el que había escogido. Esos son los suyos y no lo recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque los judíos no lo recibieron, hermano. Entonces Jesucristo abrió la puerta, hermano. Quiere decir, así como aquel hombre que hizo fiesta, que hizo bodas y que llamó a los convidados, a los invitados, y no quisieron venir. Esa es la tipología, hermano, de Jesucristo cuando vino y quiso convidar de las bodas, quiso convidar de las bendiciones a las personas del reino celestial. Los judíos no quisieron venir, hermano. Entonces Él dijo a sus criados, vayan por las calles, por las casas, y vayan y díganle a todos que van a ser convidados a las bodas. Entonces nos abrió la puerta a nosotros los gentiles, porque esa parábola habla de nosotros, y dice que muchos llegaron y fueron convidados, y dice que entró uno que no estaba vestido de boda, y vestido de bodas, hermanos, es que usted y yo nos casemos con Jesucristo, nuestra alma se case con Jesucristo, que seamos sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Jesús. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Cuando usted y yo, hermano, que somos la iglesia, hermano, va a estar de bodas con Jesucristo, porque se va a casar con Jesucristo. Su alma, hermano, mi alma se va a casar con Jesucristo. En el momento que usted recibió a Jesucristo, está de bodas, hermano. Está de boda con Jesucristo. A eso se refiere la parábola también, que el estar vestido de boda es estar vestido de Jesús, estar impregnado de Jesús, de su gracia, de su amor, de su perdón, de su misericordia. Por eso el Señor dice que no quiere una iglesia con manchas y sin arrugas. Qué feo es que una novia vaya con manchas y con arrugas en el traje. Así espera de su iglesia. ¿Y qué son las manchas y las arrugas? Son odio, rencor, resentimiento contra su hermano. Tienen que estar reconciliados, tienen que estar perdonados, porque esas son las manchas en esas trajes de boda que tenemos, hermano. Dios quiere que su iglesia no esté con manchas y que son arrugas, hermano, porque estamos por recibir las bodas del Cordero, hermano. Estamos por recibir eso trascendental que Jesucristo le ofrece a la iglesia, hermano. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Dios, hermano. La doctrina de la suplantación, no hay doctrina, hermano, que la iglesia ha destituido a Israel, hermano. No, son dos pactos diferentes, hermano. La Biblia dice que cuando los judíos reciben a Jesucristo, a Yeshua Mashiach, el Mesías, les es quitado el velo de los ojos, hermano, al recibir a Jesucristo, al Mesías, hermano. Entran en el pacto de Jesucristo, pero ahorita están en el pacto antiguo, ellos, el pacto de Abraham, el abrahámico. Ese pacto están, hermano. Así que nosotros, la iglesia, hermano, tiene que estar despierta, tiene que estar apercibida, tiene que estar con esas lámparas encendidas y también con esa cantidad de aceite, porque el esposo viene de noche, el día que nosotros no sepamos, Él no va a avisar el momento que va a venir, hermano. Y nosotros, ese aceite significa también el Espíritu Santo, el aceite de la unción, el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso significa que tenemos, si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, tiene que estar gozoso, alegre, tiene que estar, hermano, gozándose, adorando al Dios que vive, hermano, derramando su presencia, delante de su presencia, pidiéndole al Señor cada día más y más de su presencia, de su gozo, de su paz, hermano, expandiendo el evangelio, teniendo misericordia, hermano, haciendo la naturaleza del Dios que lo ha llamado como hijo, lo ha traído como hijo, hermano. Yo le pido en esta noche, si alguien no ha recibido a Jesucristo en su corazón, lo invito a que reciba a ese mediador entre Dios y los hombres, para que sea el Señor el que pueda, usted y a mí, hermano, tomarnos como hijo, hermano. La Biblia dice que Él nos librará de la ira del Cordero. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón
y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa, y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.